¿Y si la persona más brillante del siglo XX hubiera sido también la más incomprendida de su tiempo? ¿Y si el hombre que descifró el universo no solo estaba buscando fórmulas, sino también respuestas sobre sí mismo? Albert Einstein no fue solo un científico, fue un estallido de conciencia, un viajero del pensamiento, un hombre que rompió las leyes de la física y también las del prejuicio, la rigidez, el miedo. Nació el 14 de marzo de 1879 en Ulm, una ciudad del sur de Alemania, y desde el inicio no fue lo que esperaban. Su madre dijo que tenía la cabeza rara. No hablaba hasta los 4 años. Era lento, distraído, silencioso. Algunos pensaron que tenía problemas mentales. Otros simplemente lo ignoraron. Pero Albert no estaba dormido. Estaba observando. Escuchaba en silencio el lenguaje del mundo. No de las palabras, sino de las formas, los patrones, los misterios invisibles. Cuando le regalaban una brújula, pasaba horas mirándola. ¿Por qué la aguja se movía sin tocarla nadie? ¿Qué fuerza la empujaba? La escuela no ayudó. Lo veían como un problema. No seguía las reglas. No repetía. Preguntaba demasiado. Se aburría. Era, en muchos sentidos, un fracaso escolar. Pero su mente no buscaba la nota perfecta. Buscaba entender lo que nadie explicaba. A los 12 años, descubrió un libro de geometría y lo devoró como otros devoran novelas. A los 15, ya dudaba de la autoridad, de los métodos, de las guerras, de la obediencia ciega. Se negaba a formar parte de un mundo donde pensar por sí mismo era castigado. Y ese fue el comienzo de su viaje. Einstein no fue el genio clásico. No brilló desde niño. No ganó premios juveniles. No fue la estrella que todos veían venir. Fue una anomalía. Y esa anomalía, con el tiempo, cambiaría la forma en que vemos el espacio, el tiempo, la gravedad y la vida. Pero antes de revolucionar la física, tuvo que enfrentarse al desprecio. Estudió en Suiza porque Alemania lo rechazaba. Trabajó en una oficina de patentes porque ninguna universidad lo contrataba. Pasó años corrigiendo inventos ajenos mientras, en secreto, construía los suyos. Y mientras el mundo lo veía como un empleado más, él se preparaba para lanzar una bomba conceptual que haría temblar las bases de la ciencia. Albert Einstein tenía 26 años. No era profesor. No tenía doctorado reconocido. No tenía acceso a los círculos académicos. Y trabajaba como funcionario en la oficina de patentes de Berna, Suiza. Revisaba diseños de artefactos eléctricos. Vivía con poco. Caminaba a diario. Pensaba en silencio. Y escribía. Mucho. Era 1905. Un año cualquiera para el mundo. Pero para la ciencia sería el año del Big Bang intelectual. El Annus Mirabilis. El año milagroso. Ese año, Einstein publicó 4 artículos, 4 bombas, 4 textos que reescribieron las leyes conocidas del universo, 4 ideas que no solo cambiaron la física, cambiaron la forma en que concebimos la realidad. Primero, explicó el efecto fotoeléctrico, cómo la luz, esa cosa que parecía intangible, podía comportarse como una partícula. Este hallazgo, aunque años después le daría el premio Nobel, fue más que una explicación. Fue el comienzo de la física cuántica. Segundo, formuló la explicación del movimiento browniano, demostrando la existencia real de los átomos. En un mundo donde aún se discutía si los átomos eran una fantasía matemática, Einstein los convirtió en realidad palpable. Tercero, revolucionó la comprensión del tiempo y el espacio con su teoría especial de la relatividad. Allí dijo algo que desafiaba toda lógica, que el tiempo no es absoluto, que el espacio no es fijo, que la velocidad de la luz es el límite supremo, y que 2 personas pueden medir 2 tiempos distintos para un mismo evento y ambas tener razón. Y cuarto,
en una sola fórmula, encapsuló una verdad que cruzó la ciencia y la cultura. Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Una ecuación sencilla que esconde una potencia infinita. Una ecuación que nos enseñó que la materia puede convertirse en energía y viceversa. Una ecuación que, décadas más tarde, haría posible la energía nuclear y también la bomba atómica. Pero en ese momento, Einstein no pensaba en armas. Pensaba en belleza, en simetría, en elegancia matemática, en armonía entre conceptos aparentemente opuestos. Y todo esto lo hizo solo, sin laboratorio, sin equipo, sin dinero, sin respaldo, solo con una mente libre. En cuestión de meses, Albert Einstein pasó de ser un desconocido a una figura observada con respeto. Algunos lo resistían, otros lo admiraban en silencio, pero todos sabían que algo había cambiado, que ese joven de mirada dispersa y cabellos rebeldes no era solo otro físico. Era alguien que había visto el universo desde un ángulo nuevo, y sin embargo, la fama no lo sedujo. Siguió caminando, siguió trabajando, siguió pensando. Porque Einstein no era un genio para los flashes, era un constructor de ideas, un artesano de teorías, y lo que vendría después no sería menos profundo. En 1915, Einstein tenía casi 36 años. Ya no era el desconocido de la oficina de patentes, pero aún no era un icono mundial. Sus artículos habían generado ruido, sí, pero aún había algo más grande que quería resolver: la gravedad. Newton había dicho que la gravedad era una fuerza invisible entre objetos. Einstein pensaba diferente. Y después de años de ecuaciones, dudas, fracasos, cálculos que lo dejaban exhausto, lo logró. Presentó al mundo su teoría general de la relatividad. Una idea tan hermosa como radical. La gravedad no es una fuerza, es una curvatura del espacio-tiempo. Los objetos masivos deforman el tejido del universo, y esa deformación es lo que hace que las cosas caigan. Imagina una bola pesada sobre una tela tensa. Esa bola deforma la tela. Si lanzas una canica, esta girará alrededor del hueco antes de caer. Eso es el universo. Eso es la gravedad. Einstein no solo cambió la física, cambió la metáfora con la que entendemos la realidad. Y lo más impresionante, su teoría era verificable. A diferencia de las ideas filosóficas, la relatividad podía medirse, y lo fue. En 1919, durante un eclipse solar total, un equipo de científicos británicos comprobó que la luz de las estrellas se curvaba al pasar cerca del Sol, tal como Einstein había predicho. Esa noticia le dio la vuelta al mundo. Una nueva teoría del universo, decían los diarios. El espacio ya no es recto, gritaban los titulares. El tiempo ya no es absoluto, susurraban los filósofos. Y Einstein se convirtió en una celebridad. El físico que había nacido olvidado, que había sido un estudiante incómodo, un rebelde, un burócrata sin títulos, ahora era el hombre que había doblado el universo con su mente. Pero él no buscaba la fama, la soportaba. Usó su visibilidad no para alimentar su ego, sino para defender causas. Apoyó a los judíos perseguidos por el antisemitismo creciente en Europa. Criticó los nacionalismos. Habló de la educación, de la libertad de pensamiento, de la urgencia de unir la ciencia con la ética. Y luego llegó la tragedia. La ciencia que él ayudó a avanzar sería usada como arma. Cuando Hitler subió al poder, Einstein huyó de Alemania. Era judío, era pacifista, era crítico, era incómodo. El régimen nazi lo consideró enemigo. Quemaron sus libros, persiguieron su pensamiento, se refugió en Estados Unidos y desde allí observó con horror cómo el mundo se quebraba.
La Segunda Guerra Mundial se acercaba, y el miedo a que los nazis desarrollaran una bomba atómica llevó a Einstein a escribir una carta al presidente Roosevelt en 1939. Esa carta alertó del potencial destructivo del uranio. Fue breve, fue directa, fue un disparador. Y aunque él no participó directamente en el proyecto Manhattan, su carta fue una chispa, y lo supo, y le dolió. Cuando las bombas atómicas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, Einstein sintió que su fórmula, esa belleza matemática, se había vuelto horror. Dijo, si hubiera sabido lo que harían con la energía nuclear, me habría hecho relojero. Esa frase no era solo dolor, era una advertencia de que la ciencia sin conciencia es una amenaza, de que el conocimiento sin ética es peligroso. Y desde entonces, Einstein dedicó su vida a otra misión: evitar que la ciencia sirviera al poder sin alma. Habló contra las armas nucleares, pidió un gobierno mundial, apoyó los derechos civiles en Estados Unidos y nunca dejó de aprender, de preguntar, de escribir. Hasta el final, fue un activista de la inteligencia con humanidad. Albert Einstein no murió de golpe. Murió de curiosidad, de exceso de ideas, de pensamientos que jamás encontraron reposo. Porque incluso en sus últimos años, cuando el mundo ya lo veneraba como un símbolo, él no se consideraba terminado, ni sabio, ni satisfecho. Vivía en Princeton, Nueva Jersey. Caminaba sin calcetines. Rechazaba cargos oficiales. Rechazaba el poder. Lo único que no rechazaba era un cuaderno de notas. Pasaba horas escribiendo ecuaciones, intentando reconciliar la relatividad con el mundo cuántico, buscando una teoría del todo, una fórmula que unificara todas las fuerzas del universo. Nunca la encontró, pero no le importaba, porque la búsqueda era más importante que la llegada. Para Einstein, la ciencia no era un destino, era un camino espiritual. Decía, quien ya no se detiene a maravillarse, está como muerto. Y esa maravilla lo acompañó siempre. Miraba el cielo y se emocionaba como un niño. Escuchaba música de Mozart y veía ecuaciones invisibles. Contemplaba la armonía de la naturaleza como otros contemplan un milagro. Einstein creía en Dios. No en el Dios de las religiones, sino en el Dios de Spinoza, en el Dios que se manifiesta en las leyes naturales, en el orden profundo del universo, en esa inteligencia superior que no interviene, pero que puede intuirse si uno aprende a mirar con humildad. Fue humilde, fue sabio, fue libre y murió como vivió, pensando. El 18 de abril de 1955, con 76 años, su cuerpo dijo basta. Sufrió una hemorragia interna causada por un aneurisma. Le ofrecieron operarlo. Rechazó. Dijo, quiero irme cuando me toque. Es de mal gusto alargar la vida artificialmente. Ya he hecho mi parte. Es hora de irse. Lo haré con elegancia. Murió solo, sin espectáculo, sin cámaras. Pero el mundo entero sintió su partida. Su cerebro fue extraído sin autorización y dividido en partes por quienes querían estudiar su genialidad. Pero lo que no entendieron fue esto. Einstein no era un cerebro, era una actitud, una manera de mirar. Einstein nos dejó teorías, sí, pero también nos dejó preguntas. Nos enseñó que el tiempo es relativo, que el espacio se curva, que la materia vibra. Pero más que nada, nos enseñó que pensar es un acto de libertad. A ti que estás viendo este video, ¿has dejado de cuestionar lo que das por hecho? ¿Hace cuánto no sientes curiosidad por algo? ¿Hace cuánto no miras el cielo y te haces preguntas que no puedes responder? No tienes que ser Einstein, pero puedes pensar como él, con duda, con humildad, con pasión,
con ganas de entender, no para tener la razón, sino para ser más humano. Comenta abajo qué parte de esta historia te hizo mirar distinto. Comparte este video con alguien que necesite reencontrarse con su mente crítica. Y suscríbete a Singularidad Emocional, donde cada historia no solo inspira, despierta. Gracias, Albert, por recordarnos que el universo es inmenso y que la mente también puede serlo.